Buenos días. Vamos a hacer un taller, un poco un modelo diferente, ¿no? Normalmente los talleres suelen ser de grupos pequeños, grupos reducidos, y somos un grupo bastante numeroso, pero yo entiendo que, bueno, que si queréis preguntar, queréis interrumpirme, intentaré hacerlo lo más asequible posible. Lo importante del taller es un poco, pues bueno, hacer como un repaso, porque seguro que muchas de vosotras ya sabéis, ¿no?, cómo se hace un póster o cómo se hace una comunicación. Y las que saben menos, porque a veces no se han atrevido, ¿no?, a hacer su primer póster o su primer comunicación a un congreso, pues bueno, también para que aprendan, ¿no?, 4 nociones básicas para poder desarrollar o para poder el año que viene presentar algo. Por tanto, yo sí que haré un nivel un poquito básico, diríamos, y a partir de aquí, si alguno de vosotros quiere preguntar o interrumpirme, lo puede hacer además con toda libertad. No hace falta, no es una conferencia ni una comunicación así y después al final pregunta, sino al revés. Podéis participar, incluso os diré más, si no estáis de acuerdo con algo de lo que yo he puesto en las diapos, os lo voy a decir, me lo podéis decir también. Pensar que cuando uno presenta una comunicación o un póster, normalmente cada uno tiene su estilo, cada uno hace su diseño, ¿no? Y estará mejor o peor, me gustará más o menos, pero bueno, es como es, ¿no? Y es como yo soy, es como la manera de vestir de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno viste pues como a él le gusta. Por tanto, a partir de aquí vamos a ver 4 cosas sobre cómo presentar pues un póster o cómo presentar una comunicación. Haremos un punto de partida que será global, porque básicamente cuando vamos a presentar algo, lo primero que tenemos que tener pues es un trabajo, es algo, ¿no?, algún dato, algo que decir, sea científico con datos estadísticos o a veces sea de educación sanitaria, bueno, de cualquier cosa, pero lo primero es decir, bueno, yo qué quiero presentar al Congreso de Urología o yo qué quiero decir en este acto formativo. Por tanto, esto será lo primero. Yo os diría, básicamente, cuando hay un congreso, cualquier cosa, puede ser que te inviten a una mesa redonda y haces una conferencia sobre algo en concreto que tú estés tocando, seas experto, ¿no? O puede ser que te inviten a hacer una conferencia de clausura o una conferencia de cloenda, ¿no?, de cerrar, ¿no?, diríamos, lo que es la jornada o así. Pero la mayoría de veces nosotros, cuando vamos a un congreso o a una jornada, lo que vamos es a presentar una comunicación o presentamos un póster. Hay a veces la idea aquella, ¿no?, de decir, bueno, yo he presentado esto y a mí no me lo han cogido como comunicación, ¿no? Parece que el póster como si fuese un poco, no sé, como si tuviese menos valor o como si fuese un poco la presentación de segunda, no de primera, Y esto es un error, y es un error importante. Primero, porque cuando tú presentas un trabajo, el trabajo es igual de bueno. Lo pongas en una diapositiva o lo pongas en un póster. Es exactamente igual, el contenido es el mismo. Lo único que cambia, ¿qué es? La forma de presentarlo, se presenta de forma diferente. Pensar también que cuando alguien organiza un congreso o una jornada, hay veces que la gente presenta muchísimas cosas y dices, no todo lo podemos poner o lo podemos presentar como comunicación. Por tanto, habrá cosas que también se hacen como póster, pero no porque sean de peor calidad o sean peor, sino simplemente porque no hay cabida o no hay tiempo suficiente pues para hacer esto. La comunicación es esto, es un artículo científico, es un formato muy común, que además cada vez pues nos animamos más, porque pensar que todo es animarse y hacerlo. La primera vez a lo mejor nos sale regular, por la segunda nos saldrá mejor y la tercera un poquito mejor. Sí que hay que atreverse, porque hay gente que a veces tiene miedo. A veces dices, oye, es que yo esto de ponerme en público y hablar sí que me lo sé, pero me pongo como nerviosa, ¿no? Segrego más saliva de lo normal, se me va a notar que estoy nerviosa, lo paso fatal. Bueno, la primera vez yo creo que todo el mundo lo hemos pasado fatal, nos hemos puesto nerviosa, hemos tenido que beber agua, incluso nos ha podido entrar tos. Le pasa a todo el mundo, El mejor docente y el mejor comunicador, la primera vez que se pone delante de un público, lo pasa fatal, porque es que tienes miedo de que te pase cualquier cosa y no sepas controlar la situación. Pero pensar una cosa, y es algo que tenéis que pensar siempre, los que más sabéis del tema sois vosotros. ¿Por qué? Porque habéis hecho el trabajo. Vais a presentar algo que vosotros habéis estado medio año, 3 meses, 1 año o el tiempo que sea para prepararlo. Por tanto, los que más sabéis del tema sois vosotros. Cualquier persona que os pueda preguntar algo de la sala
vosotros lo vais a saber contestar. Si sois los expertos, sois los que estáis hablando y eso os lo tenéis que creer. Por tanto, ¿te puedes poner un poco nerviosa? De acuerdo, la primera vez, pues bebes un poquito de agua o paras, o si algo no lo sabes, que también pasa, te pueden preguntar algo y decir, ay, pues ahora en este momento no me acuerdo. Pues no pasa nada, no todo lo sabemos. Pues no lo sé. Mira, lo voy a mirar, me das el email y yo te lo envío en cuanto yo lo sepa. No pasa nada. Lo que hay que hacerlo es con la más naturalidad posible, para que la gente vea realmente que eres conocedora pues, del tema de que estás hablando. O que lo que estás diciendo, el trabajo que has desarrollado, tú lo has trabajado, lo has hecho un esfuerzo para ello. Por tanto, primer mensaje que os quiero dar hoy a la sala, atreveros, atreveros. El año que viene presentar al Congreso de Comunicación que haya tantos pósters y tantas comunicaciones que, bueno, que lo tenga difícil el comité científico, que este año creo que lo ha tenido más flojito. Atreveros. Diréis, ay, pero el primero siempre se hace regular y cuando vas evolucionando cada año tú vas viendo cómo tú vas mejorando, no solo en presentarlo, sino en el trabajo. Los primeros trabajos que hacían las enfermeras hace años eran básicamente educación sanitaria, tipo cartel, tipo póster, ¿no? Ponías un poco qué tenías que dar, 4 consejos, y era lo que hacíamos. Hoy día estamos muy lejos de esta realidad. Hay enfermeras que están haciendo muy buenos trabajos, hay muchas enfermeras que están haciendo la tesis doctoral. ¿No es la realidad de todas las enfermeras? Lógicamente que no, si somos muchas. Habrá para que hagan tesis doctoral, las que hagan educación sanitaria tipo póster y otras, pues bueno, que harán lo que puedan en la medida que ellos estén trabajando en el servicio que estén. Por tanto, atreveros a preparar algo, pensar ya, de decir, el año que viene el Congreso de Euro, ¿yo qué podría presentar? No hace falta que busquéis nada diferente, ni nada diferenciador, ni nada, si lo tenéis cada día, vosotros estáis cada día con el enfermo. Sois las que más tenéis para hacer presentaciones, comunicaciones o trabajo. Las que más, de verdad. Porque en las universidades o en docencia sí que hay cosas, pero realmente donde hay más es en el día a día, en la práctica clínica, cuando estás con el enfermo. Y además son los trabajos y las investigaciones mejores. ¿Por qué? Porque tienen impacto en los enfermos. No son investigaciones teóricas, no son cosas que dices, mira, he hecho esto y lo he publicado y muy bien. ¿Y qué pasa con aquello? A veces no pasa nada. Lo has presentado, lo has publicado y las cosas continúan de la misma manera que estaban. Mucho mejor que hagáis trabajos ni que seáis pequeños, cosas prácticas, cosas que estáis en el día a día y que realmente podéis hacer algún cambio o alguna intervención con aquel paciente, con aquella familia o con aquellos compañeros, si queréis, si es algo del trabajo a nivel de relación de compañero. Por tanto, primero, atreveros, pensar en el día a día. Ideas tenemos muchísimas. ¿Cuántas veces las enfermeras ocultas, invisibles, que son como somos la mayoría de nosotras, hemos hecho cosas y no han salido a la luz pública? Porque no hemos tenido tiempo. No hemos tenido tiempo de hacer trabajos muchas veces, porque teníamos que hacerlo fuera del horario laboral y ya teníamos otros trabajos para hacer que complementaban lo que era la asistencia y el día a día. Por tanto, como no hemos tenido tiempo, sí que hemos evolucionado, sí que hemos hecho cosas. Y muchas, y con muy pocos recursos y con muy poco apoyo de ningunas instituciones o de muy pocas, no solamente de las instituciones públicas, de colegios profesionales, de universidades y de muchísimas entidades. Realmente lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido porque las enfermeras han luchado por ello, porque ha habido enfermeras que han trabajado, han presentado y hemos hecho un camino que está hecho, que ahora, por desgracia, nos ha venido la crisis y parece que, bueno, igual se para de alguna manera, pero que tenemos que continuar. Pero han sido las enfermeras del día a día, han sido las enfermeras clínicas las que están al lado del enfermo, las que están trabajando cada día haciendo prácticas técnicas y cuidados a los enfermos. Por tanto, pensar ya de cara al año que viene qué podéis hacer para poder presentar al Congreso de Urología. Un póster. Un póster no es más que una representación gráfica. Pósters hay muchos, lógicamente hay pósters que son divulgativos, ¿no? O que son para vender, no sería este nuestro caso, pero no es más que una representación gráfica de un trabajo que hayáis hecho. Lo podéis presentar como diapositiva, lo podéis presentar como en un panel, ¿no? En un papel impreso, pero es lo mismo, es exactamente igual. ¿Qué es lo que tienen que tener? Pues sí que deberían de tener lo que
tiene cualquier trabajo que vayáis a hacer. Cualquier trabajo que vayáis a hacer, que puede ser más sencillo, que puede ser más complicado, que puedes tener más datos estadísticos, más muestra, o puedes tener menos muestra. A veces no hace falta tampoco para empezar a hacer un cuestionario a 1000 personas o a 500. A lo mejor dices, mira, pues yo cada día veo, pues voy a hacer cada día una paciente y a partir de aquí, si cojo 3 o 4 meses, ya tienes un poquito una muestra. Es pequeña, es reducida, seguramente es limitada, pero bueno, para empezar no está mal. Seguro que te dará ideas para al año siguiente hacer alguna otra cosa o ampliar el estudio o hacer otro estudio diferente o hacerlo de otra manera. Pero para saber las cosas hay que empezar a hacerlas. Lo mejor que tú puedes aprender es haciendo. Lo mejor, ya puedes ir a clases teóricas, ya puedes ir a cursos de recerca, ya puedes ir, como tú no digas voy a hacer algo, pues será muy complicado y muy difícil, porque es un esfuerzo, es un esfuerzo importante el hacer un trabajo de investigación, sea más grande o más pequeño. Al hacer la búsqueda bibliográfica, tú ya introduces un poco tu tema, tú ya recoges y puedes hacer lo que es la introducción del tema. El objetivo normalmente siempre lo tenéis claro. La enfermera, además, yo creo que somos la que más claro tenemos todo, porque enseguida dices, mira, esto no me gusta, aquí pasa algo, lo tendría que hacer de aquella manera o de aquella otra, y enseguida sabes el porqué. Por tanto, el objetivo es clarísimo. La metodología, básicamente, es cómo haces las cosas. ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces con un cuestionario? ¿Lo haces con un grupo, con un grupo focal? ¿Cómo haces tú aquello? ¿Qué muestras recoges? ¿Qué variables? Pues bueno, algunos datos que además cuando hagáis un trabajo, la mayoría de ellos es repetitivo, es lo mismo. El contenido es diferente, pero el índice es exactamente igual. El primero es muy complicado, el segundo es un poco menos, el tercero es un poquito más fácil y bueno, y luego sigue siendo un poquito complicado por el tiempo, porque hay que dedicarle tiempo. Por tanto, que tengáis en cuenta que tanto póster comunicación, el contenido tiene que ser este. Los resultados, yo os aconsejaría, y ahora os lo diré también, siempre mejor emplear lo que son gráficas o tablas. ¿Por qué? Porque es visual. Pensar que cuando vosotros vais a dar una conferencia o vais a presentar una comunicación o presentáis un póster, que cada vez más serán digitales, cada vez menos irá al papel, porque son más baratos y va mejor. Por tanto, si tú pones mucha letra, pues esto hace que la gente que esté en la sala pues se tenga que esforzar muchísimo en leer aquello. En cambio, los resultados, así como la introducción tiene que ser escrita, no la podéis hacer de otra manera. Los objetivos tienen que ser redactados, no lo podéis hacer de otra manera. Metodología, pues seguramente también, aunque podáis compaginar alguna tabla o alguna foto o alguna imagen o algo. Pero los resultados, si son estadísticos, los podéis presentar mediante gráficos. ¿Por qué? Porque es muy visual. La persona que está aquí de entrada o está leyendo el póster, pues lee, porque además de entrada ya lo lees bien, te es fácil, pero casi que cuando llevas un ratito leyendo, pues te cansas porque nos cansamos. Y entonces si ves un gráfico ya dices, despiertas la atención de aquella persona, ¿no? Ahora mira, a ver los resultados. A veces se ponen en los resultados lo que es el texto y luego la gráfica o la tabla que pongas. Yo os diría, hombre, no hace falta, si ponéis un gráfico que quede claro que es como se tiene que poner, pues bueno, por el enunciado de la tabla sí, pero no hace falta poner escrito la explicación, porque normalmente si son hombres o son mujeres, si ha habido un porcentaje de colaboración o no y las variables, si tú haces un buen gráfico, de hecho el gráfico es visual, es para que la persona que esté al otro lado pues lo entienda y lo sepa ver perfectamente. Por tanto, no hace falta poner gráfico y luego escrito, una cosa u otra, lo que queráis, pero una sola. Y luego ya estaría todo lo que es las conclusiones y lo que haya. Vamos a ver ahora paso a paso. Esto es un poco a nivel general, como un repaso de lo que tendría que ser una comunicación o un póster. Vamos a ver ahora ya entrar más en detalle. Si queréis interrumpirme, podéis hacerlo, en cualquier momento. Si alguien no tiene claro algo, quiere interrumpir o no está de acuerdo, o ella quiere aportar algo que sea beneficioso, sea mejor, porque lo considere, yo sí que os pediría que lo compartamos todas, porque estamos aquí para aprender todas, y yo también. Yo os vengo a explicar un poco la experiencia, porque bueno, he hecho muchos, me gusta el diseño, y entonces puede ser mejor o no, y os puede gustar más o no, ¿no? Yo os explicaré lo que yo hago, ¿no? Cómo yo lo hago, y un poco también
lo que se aconseja cuando se hace un póster o una comunicación, que además en Furo también lo aconseja porque lo tiene en la página web, que luego entraremos, y además veréis porque incluso ha puesto una plantilla para facilitar el trabajo. Ahora en muchos congresos ya ponen la plantilla del póster o la plantilla de la diapositiva en la página web, entonces es más fácil porque de alguna manera pues tú allí solo tienes que escribir. Si tú eres más creativa y quieres hacer algo de diseño propio y personal, pues lo haces, y si tú dices, mira, yo no me quiero enredar, pues simplemente utilizas la plantilla y es mucho más fácil y es mejor. Y es muy identificativa de lo que es el congreso, porque claro, están los logos, está la combinación de colores, etcétera, ¿no? Y eso también, pues bueno, queda mucho mejor que no pósters de 40.000 colores, de 40.000 formas, que bueno, aquello parece un poco que no está desproporcionado, vamos. Vamos a ver los elementos del mensaje, para que veáis que lo importante es el contenido, es lo que hay, no es tanto el póster como tal, colgado en la pared o en una pantalla digital, ¿no? O las diapositivas como tal. A veces a las personas que les gusta mucho el diseño, pues hacen unos pósters preciosos, pero a veces dices, falta la chicha, pensar siempre en lo que hay dentro, lo que hay es lo más importante. Lo demás te ayuda a vender y te ayuda a que la gente, pues bueno, le sea además agradable, ya que lo oye, pues que le vea y sea agradable. Pero lo más importante es el contenido, es lo que hay dentro. Dentro del mensaje, del contenido, tiene que ser relevante. Yo tengo que explicar algo que realmente, bueno, despierte cierto interés en la sala, porque si no, ¿qué pasará? Pues como la foto que hemos visto anterior, que nos ha puesto Olga, ¿no? Pues que vais, os dormís o haréis 40.000 cosas menos escuchar, ¿no? Realmente lo que está explicando el ponente. Tiene que ser novedoso. A ver, si esto ya se ha presentado 80.000 veces en un congreso, que hay 40.000 publicaciones, que está más que estudiado y, pues bueno, a lo mejor esto ya no hace falta hacerlo, hagamos alguna otra cosa. Que las hay, que las hay. Hagamos alguna otra cosa que sea novedosa. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a un congreso ya busca algo diferente, ya busca a alguien que diga algo diferente, ¿no? Algo que a mí me dé ideas para yo poder trabajar o poder hacer, pero para hacer más de lo mismo, pues bueno. Después tiene que ser actual, no podemos estudiar algo que sea del siglo pasado, de hace montones de años, ¿no? Tiene que ser algo actual. Lógicamente, para esto tienes que leer, tienes que revisar, tienes que mirar bibliografía, porque es lo que te va a mantener más al día con las cosas. Y tiene que ser próximo. Nosotros aquí, en el Congreso de Urología, hay que explicar cosas y técnicas de urología. ¿Por qué? Porque es próximo a todos vosotros, porque estáis trabajando cada día en ello. Luego sí que se utilizan lo que son algunas mesas con temas concretos, que también son importantes, porque además se está trabajando en todos los hospitales. El tema de las TICs ya está incorporado en la mayoría de los hospitales. En la mayoría de los hospitales hay 40.000 programas informáticos que las enfermeras ya han aprendido. El de farmacia, el de cuidados de enfermerías, el SAP, el de unido el esfuerzo que hace unos años, pero de unido el esfuerzo que están haciendo las enfermeras y los profesionales sanitarios en la salud, porque tenemos que hacerlo, porque tenemos que estar al día, porque son los instrumentos y es lo que las herramientas que cada vez más estamos utilizando y vamos a utilizar, pero ya están incorporadas. Y luego en cuanto a la forma, lo que es el continente, aquí estaría el tema de los colores. Puede haber personas que digan, a mí me gusta más este color o me gusta menos este, pero siempre, sobre todo, pensar en colores que sean, pues bueno, amigables, que sean colores, no sé, ya veréis que, no sé, pero si utilizáis, por ejemplo, un color pistacho fosforito, que en algún momento también lo hemos podido utilizar, yo en algún momento lo utilicé, ya fui atrevida, Cuando te ves una presentación de hace 15 años, y miras y piensas, madre mía, pero qué horror, ¿cómo yo pude presentar esto? Me ha pasado a mí, Yo utilizaba el fosforito, el rosa, yo era muy atrevida. Cuando todo el mundo utilizaba de fondo el azul marino, porque era el color típico, las primeras diapositivas que se hicieron en PowerPoint, la mayoría de los profesionales de salud utilizaban el azul marino, con letra blanca o letra amarilla, era lo que utilizaban. Pues yo, como quería ser diferente, ya utilizaba otros colores, y entonces ponía un fosforito, ponía un rosa, bueno, y menos mal que fui aprendiendo, ¿no?, cada vez a hacerlo de otra manera, porque cuando las ves un poco la evolución, cómo has evolucionado en lo que es en el diseño de diapositivas, Después, el tema de imágenes. Yo siempre os aconsejo, cuando hagáis cualquier presentación,
podéis coger una diapo blanca, que es la más limpia, la más transparente. Además, en la mesa anterior han presentado unas diapos preciosas también, ¿eh? Quiero decir que una diapo blanca, si no hace falta poner color. Luego juegas con los colores, con alguna imagen, ya le pones un poquito de color, pues le pones arriba, ¿no?, el encabezamiento de lo que es Enfuro. Bueno, juegas, pero sí que tienes que ser un poco... jugar con los colores de forma de que queden bien, de que estén, ya sabéis que ahora también se combina todo, antes el azul marino y el negro no se combinaba, o el azul marino y el marrón, y hoy día la moda está en todo, se combina, cualquier color es combinable, pero yo sí que os diría que ajustéis un poco la presentación, el póster, teniendo en cuenta la tonalidad de colores que queréis utilizar. Si queréis utilizar, yo qué sé, los colores que os guste, los podéis utilizar, pero luego seguir toda la presentación o todo el póster utilizando los mismos colores, porque a veces cuando ves una presentación, ahora rosa, ahora pistacho, ahora verde, ahora, pues la verdad es que esto también te queda un poco, no queda tan bonita, ¿no?, diríamos, de diseño. Os aconsejo que pongáis imágenes, siempre, ni que haya un poquito más de texto, pero que sea algo de imagen. ¿Para qué? Pues para que la persona que está escuchando, pues que le sea agradable, ¿no?, que lo lea fácilmente y que además se distraiga un poquito y mire el colorido y diga, bueno, pues que sea como agradable el invitar, diríamos, a hacer la lectura de la diapositiva. Pensar una cosa también, las diapositivas que llevan muchísima letra o los pósters que llevan muchísima letra, ¿qué pasa? Pues que la gente también se cansa, que no puede leerlo todo. Y además, os digo, cuando vosotros vayáis a presentar algo, normalmente tienes un poco de miedo y quieres anotarlo todo en la diapo, para decir que no se me olvide nada. Eso es un error. Poner 4 cosas que no queráis que se os olviden, 4 cosas que tienen que llegar al público. El resto, una chuleta, no pasa nada. Si hay gente que lee las cosas, hay gente que no las lee, pero hay gente que lo lee, no pasa nada. Si el mensaje es bueno y realmente el estudio vale la pena y es importante, no pasa nada, os ponéis una chuletita y bueno, os la estudiáis, que puede ser una opción de decir, yo me la preparo, me miro delante del espejo y miro a ver cómo lo voy a hacer, y si no, pues no pasa nada, vas leyendo y te lees un poco lo que te hayas puesto. Es una forma también lícita de hacer una comunicación, y la primera puede ser así. Seguro que la segunda o la tercera cambiaréis un poco el hábito de presentación, seguro, y lo mejoraréis. Los gráficos, que ya lo hemos dicho, la letra. Es muy importante, o debería de ser el mismo tipo de letra en todas las diapositivas o en todo el póster, porque a veces también se utilizan diferentes tipos de letra. Si queréis recalcar algo, hacer un cuadro de otro tono de color, o poner una letra de color diferente, en una negrita o en otro tono de color, pero yo sí que os aconsejaría que utilicéis el mismo tipo de letra, y el mismo número también os diría, porque le da como mucha calidez y le da como mucho seguimiento a todo lo que es vuestra presentación. Los títulos, decidir qué color queréis poner al título y qué número y qué letra, y a partir de ahí todas igual. Y el tipo de letra de lo que es más el contenido de la diapo, pues exactamente lo mismo. Esto es un ejercicio previo a hacer la presentación. Si lo hacéis previo, pues luego ahorraréis mucho tiempo. Cuando tú empiezas a hacer una diapo o un póster y no has pensado todas estas cosas, ¿qué pasa? Que vas probando. Pruebas un tipo de letra, no te gusta, pruebas el número, no te gusta, pruebas... Bueno, pues quizás decir, antes de empezar a hacerla, probar cómo lo vais a hacer, qué tipo de letra vais a elegir, más o menos qué fondo de color. ¿Por qué? Porque ya podéis hacer lo que es la plantilla de la diapositiva, por lo menos con lo que es el encabezamiento del enfuro, y esto ya no lo tendréis que poner en cada diapo. Lo hacéis en la plantilla y ya lo tenéis. Luego es simplemente diapo nueva, diapo nueva, diapo nueva, y ya lo tenéis. Lo que sí que tendréis que hacer luego son los títulos y el contenido de lo que hay. Pero esto facilita muchísimo en lo que es el trabajo. De decir, diseño de mi diapositiva, la primera diapositiva. La primera diapositiva es un poco el carnet de presentación, vuestro, es el carnet de presentación. En ella tiene que ir vuestro nombre, tiene que ir el logo del centro sanitario. ¿Por qué? Porque le da muchísimo valor al trabajo. Es un trabajo que se ha desarrollado pues, en un centro sanitario, en una universidad o en una organización. Y esto le da valor a lo que es el trabajo. Y a partir de ahí, pues bueno, el nombre que no se os olvide. Pensar siempre, la primera diapo es la tarjeta de presentación vuestra y de vuestro trabajo. Por tanto, tiene que ir
título de trabajo y vuestro nombre. Y el centro de trabajo, si lo habéis hecho en algún centro. Si son más de un centro, pues los centros que hayan colaborado en el trabajo. Y luego también la disposición en el espacio. Es aquello de decir, a veces ves diapos que hay muchas imágenes, o mucha letra o poca letra, pero está todo un poco, bueno, mirar un poco el tamaño de lo que es una diapositiva o el tamaño de un póster que ya te lo marcan en un congreso, ya te lo dicen normalmente, es que te facilita muchísimo las cosas, ya te suelen decir, pues 140 o 142 y 82, entonces simplemente sería en el PowerPoint ya poner las medidas en vertical y a partir de aquí tú vas haciendo. Si te dan la plantilla, más fácil todavía, ya tienes la plantilla, solo sería ya, pues bueno, poner allí e insertar e ir incorporando todo lo que es tu trabajo. Pero sí que mirar un poco la disposición en el espacio, de decir, a ver, en una diapo, ¿yo cuánto tengo que poner de contenido? En letras, pues esto. ¿Cuántas imágenes puedo poner? Pues a lo mejor con 2 es suficiente, no hace falta poner ni 7 ni 8. A lo mejor una un poco más grande, bueno, como vosotros veáis y como a vosotros os guste más y os quede mejor. El diseño. El diseño, bueno, la verdad es que un buen diseño, pues de alguna manera también acompaña mucho a lo que es el contenido, ¿no? A todo lo que es el contenido del trabajo. Tiene que tener cierto atractivo visual, calidad estética, ¿no? Que se vea realmente que está bien hecha, que es estética a la vista, clara en las explicaciones, a veces ponemos muchísimo texto, muchísimo escrito y dices, si esto lo podrías resumir con 2 palabras, tipo telegrama casi, pues pon tipo telegrama, lo otro lo explicas porque tú ya te lo sabes. Pensar una cosa, cuando presentéis una comunicación, yo os aconsejaría no la leáis las diapos. Es mejor que no la leáis, Es mejor poner 4 cosas y si queréis, pues cogéis el papel, los apuntes, ¿no? Lo que tengáis, y si queréis leéis aquello, Porque cuando vas a algún congreso o alguna conferencia y ves que el ponente tiene ahí una diapo toda llena de letra y la va leyendo y piensa, ¿para esto he venido yo aquí? Es que no vale la pena, ¿no? Porque está leyendo lo que hay, yo vengo a buscar algo diferente. Lo que es la lectura ya la tenemos en Google, en Internet y en 40.000 sitios a veces. Por tanto, tú vas a buscar algo diferente, o algún ejemplo, o alguna cosa que el ponente dice y que no está escrito. Es lo que casi siempre vamos a buscar. Después, distribución de las partes, que lo hemos dicho, una comprensión rápida. Pensar que una diapo la tienes que leer en unos minutos. Vamos, en un minuto tendrías que cogerlo o 2, como mucho. Por tanto, no hace falta que pongas demasiadas cosas. Pon poco, lo más relevante, lo que tú quieres realmente que el que está en la sala se lo lleve, que se acuerde de aquello. A veces no nos acordamos de lo escrito, pero sí te acuerdas de la diapo. Ay, es que aquella diapo era tan bonita, además, fíjate, tenía este mensaje, a mí me ha quedado esto, y ya te lo llevas también. Después, la comprensión rápida, síntesis, sobre todo resumir, hacer diapo resumida, o estudiarlo o leéis el resto, pero que sean muy resumidas. Y luego el equilibrio entre lo que puede ser, pues esto, lo que es el escrito, lo que es el dibujo, combinando muy bien los colores, las letras, las imágenes, gráficos, y que no contengan demasiada información escrita. Veis que aquí he jugado con los lápices, no sé si os habéis dado cuenta, pero hay el mismo número de lápices que los puntitos que he querido recalcar. Esto es ya para muy avanzados, para otro curso. Pero bueno, es combinar un poco también o ir jugando, a lo mejor en vez de poner, pues bueno, dices, mira, voy a buscar los mismos números de lápices con lo que es los puntos que hay. La estructura ya la hemos dicho, siempre el título cuanto más corto sea, mejor. Un título que realmente diga lo que es el trabajo, porque mucha gente, y muchas veces cuando haces una búsqueda, es lo primero que te sale es el título, pero tiene que decir el contenido. ¿Cuántas veces no habéis buscado algo y cuando empiezas a leerlo dices, esto no tiene nada que ver con lo que yo buscaba? Porque a lo mejor el título no se adecúa bien o no lo han puesto bien a lo que es el contenido del trabajo. Por tanto, el título es importante que diga exactamente cuál es vuestro trabajo, de cara a que otras personas lo quieran consultar y que sea fácil de buscarlo y encontrarlo. El tema de los autores. Autores, podéis poner los que queráis, pero más de 6 no puntúa en ningún sitio. Más de 6 autores no puntúa en ningún sitio. A veces dices, voy a presentar algo, venga, pues pongo 8, pongo 9. Los podéis poner si queréis para que salgan en el póster o para que salgan en la diapositiva, pero normalmente, sobre todo cuando hacen selección de personal, carrera profesional, en lo que hagan,
Normalmente, incluso en muchos sitios ya te lo dicen por normas, más de 6 autores no puntúa, no es valorable. Quiero decir que a partir del 7º, si queréis lo ponéis, pero decirle, te voy a poner para que salgas, pero que sepas que no te va a puntuar, porque si no es un poco aquello que dices, no, es que yo tengo, tú calculas cuando vas a pedir carrera o te presentas a una oposición y resulta que después no te ha puntuado, porque más de 6 no puntúa. Puntúa exactamente igual, pero no puntúa. A partir del 7º ya lo podéis poner que él no tendrá puntos en lo que hay. Sí que podéis hacer, pues ponerlo en agradecimientos o poner lo que os ha ayudado a hacer el trabajo de campo o lo que queráis, ¿no? Pero ser honrados y honestos ya de entrada, ¿no? Ya sabéis que más de 6 no tiene validez, ni curricular, ni con carrera, ni nada de esto. Pues entonces la persona lo tiene que saber, En cuanto a los centros, pues lo mismo. Yo os aconsejo también, cuando pongáis el autor, está muy bien siempre poner el correo de la persona que presenta el trabajo, diríamos, del primer autor, que es normalmente el que ha llevado el peso del trabajo de recerca, ¿no? Del trabajo que vosotros hagáis. Y es importante poner el correo, ¿por qué? Porque muchas veces en la sala no nos atrevemos a preguntar, porque nos da apuro, nos da un poco que no sabemos, y luego cuando llegamos a casa o al trabajo o al cabo de unos días, o a veces piensas, mira, yo podría hacer esto, me pondría en contacto con... A ver, normalmente los medios de comunicación y ahora que está todo, incluso nos están grabando, creo, ¿no? Para que lo tengáis colgado en la web, perfecto. Pero siempre si tienes el correo, es muy práctico de decir, mira, está en la presentación, si quieres consultar con aquella persona o quieres comunicarte o preguntarle algo, pues ya lo haces directamente de tú a tú. Centros, lo mismo, poner el centro o los centros que han hecho. Cada vez más, los trabajos de recerca son multicéntricos. ¿Por qué? Porque la muestra es mucho mayor y tiene mucho más validez los resultados. Cada vez más se tiende, os lo digo, por si tenéis alguna idea o queréis hacer algo, yo os aconsejo, si os podéis aliar con el hospital de al lado o con el hospital de... siempre que sea del tema vuestro que estáis tocando, pero si es multicéntrico tiene mucho más valor. Si vais a pedir una beca o una subvención, os presentáis a un premio, tendréis muchas más posibilidades si el estudio es multicéntrico que si no es de tu centro solo. ¿Por qué? Porque la muestra es muy pequeña y parece que le da como más valor a lo que es los resultados del estudio. La introducción ya hemos dicho, introducción, hipótesis y objetivo. Mirad, normalmente cuando te dicen en un congreso, una jornada, ya te dan el índice de cómo tiene que ir, ya te lo ponen, introducción, objetivos, pero cada vez más se tiende a que cuando tú haces la introducción, al acabar la introducción ya pones los objetivos, que no hace falta explicarlos como tal, ni ponerlos como tal. Sí que se hace porque el índice que te dan, cuando te vas a congresos o jornadas, ya te lo ponen. Y te lo ponen también para no olvidarte, que tiene que estar la introducción, los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones o discusión. Pero si veis, sobre todo en publicaciones escritas, en artículos escritos, cada vez más cuando tú acabas la introducción, tú ya pones el objetivo, ya te sale el objetivo que vas a trabajar o vas a estudiar. Después el tema de la metodología, que como os he comentado, como lo he hecho yo esto, he hecho un cuestionario, he hecho un grupo de personas que les he preguntado, que muestra cuántas personas he cogido para hacer el estudio, bueno, las variables, con qué programa estadístico lo he trabajado o he hecho el análisis estadístico. Es un poco explicar lo que vosotros habéis hecho. No es tan complicado tampoco, porque si ya lo has hecho, es explicarlo, y explicarlo si lo has hecho seguramente te es muy fácil. Después el tema de las conclusiones o discusión, que a veces se puede emplear una cosa, ya es un poco decir, bueno, yo he hecho el estudio, he tenido estos resultados y a partir de aquí, ¿qué conclusiones he sacado? La mayoría de las veces y en la mayoría de los trabajos, la conclusión es que tengo que hacer otro estudio, o de lo mismo para tener más muestra, o de otra cosa porque he visto haciendo este estudio que bueno, que parece ser que estaría bien el hacer alguna otra cosa. Pero si hacéis un trabajo de investigación, sea pequeño o grande, seguro que cuando acabáis y marquéis un poco y os pongáis a hacer las conclusiones, seguro que sale algo para decir, mira, ya tengo la idea para el Congreso de Urología del año que viene, porque tengo que estudiar esto, porque esto hay que estudiarlo. Seguro, la mayoría de las veces. Luego el tema de los agradecimientos, que a veces decimos, bueno, es que hemos estado 8 o 9 trabajando. Lógicamente 8 o 9 no trabajan. Cuando haces un grupo para hacer algún trabajo siempre trabajan 2 o 3, o a veces 1 y 2. La mayoría, pues bueno, están, y esto nos ha pasado a todos. Pero sí que es verdad que a veces hay personas que te ayudan en alguna cosa. Y bueno, como autor a lo mejor no, porque ya sois 6,
y les dices, pues no hace falta ponerte porque no te va a puntuar, pero yo te pongo en agradecimientos, porque es un poco el reconocimiento a aquella persona a que ha colaborado también en el trabajo o en el estudio. Y luego bibliografía. Yo sí que os aconsejaría que pongáis siempre la bibliografía, porque la habéis hecho, la búsqueda bibliográfica, mejor o más amplia o menos amplia, pero normalmente cuando tú vas a hacer el trabajo tienes que saber que hay publicado sobre aquello. Por tanto, algo de bibliografía tú ya has hecho. Y yo os aconsejo que como es un trabajo que habéis hecho, y es un trabajo y es un tiempo, vale la pena ponerlo. Y también porque la persona que lea el trabajo y la bibliografía, puede ser que a veces al ver la bibliografía digas, mira, aquí voy a buscar esto, o voy a mirar esta bibliografía a ver qué hay de interesante en este trabajo en concreto. Dime. Me gustaría añadir, no sé lo que te parecerá a ti, pero ahí yo, el último punto después de la bibliografía, pondría también... Vale, por añadir un punto más que creo que está bastante de moda ahora y con razón de que esté de moda, creo que los derechos de autor son muy, muy importantes y hoy día ya se está pidiendo en todos los congresos que demos los derechos de autor. Por mi parte, de momento no he tenido ningún problema a medias, dependiendo qué es lo que se quiera hacer con tu trabajo, ¿no? Es tuyo, lo has parido. Entonces yo, el último punto sí que pondría los derechos de autor, hasta dónde yo quiero dar o ofrecer mi trabajo a ese congreso, a esa organización, a lo que sea. Estupendo, y además, mira, cuando estaba hablando el Francisco y estaba comentando, ¿no?, que él presentó unas diapos y luego sus mismas diapos la copiaron, yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Que a veces ves algo y dices, pues si esto lo hice yo, ¿no? Y te quedas sorprendido. Y he pensado, digo, esto sería algo para añadir. Yo lo voy a añadir a partir de ahora, No simplemente un copyright que dices, bueno, no puedes emplear, pero sí decir, bueno, yo te doy acceso a mis diapos y las puedes utilizar pues poniendo de dónde es la fuente, por lo menos, ¿no? O haciendo un reconocimiento. Sé que hay, no sé sé que hay una forma de hacerlo, hay como unas viñetetas. Sí, compu... Bien, no, porque yo es que lo puse en mi trabajo ayer a primera hora y la última diapositiva la ponía y cedía los derechos a través de Creative Commons. Exacto. Pues se puede hacer de manera gratuita. Si os metéis en Google, y ya lo pondremos. Es rápido y te da muchas opciones de cómo puedes ofrecer tu trabajo sin que nadie te lo plagie, como contaba Chicho antes hace un rato. Sí. Tú puedes Creo decir, que es muy importante si eso. quieren utilizarlo, que lo cambien y que hagan lo que quiera, o tú simplemente decir, bueno, lo podéis utilizar, pero siempre poniendo la fuente de donde lo habéis sacado, pero yo lo encuentro muy interesante y cuando él hablaba lo he pensado, digo, yo a partir de ahora lo voy a hacer, porque a mí me han copiado muchas veces, incluso las mismas, pero con todo, exactamente la misma, aquello que dices, esto es un plagio, pero vamos, que no pasa nada, ¿no? Porque cuando lo cuelgas en internet es ya para que lo cojan, pero bueno, por lo menos que digan de dónde viene, porque el trabajo lo ha tenido la persona, Por tanto, esto lo añadiremos, Sí. ¿Cuántos objetivos? Porque a veces yo creo que a lo mejor pecamos de poner muchos objetivos en un... Perdón. ¿Cuántos objetivos consideras que sería lo correcto que contuviera, por ejemplo, una comunicación oral? Porque pienso que a veces pecamos de poner muchos objetivos y finalmente luego todos no se estudian y todos se concluyen. Yo os diría, si vais a hacer un trabajo, un objetivo. Eso es verdad que es un pecado que tenemos las enfermeras, que como vemos tantas cosas que no funcionan o no van, a veces cuando dices voy a hacer este trabajo y empiezas a mirar enfermos y ya dices, bueno, pues ya miro la tensión, pues miro esto, pues miro... No, centraros muy bien cuál es vuestro objetivo, el objetivo general del trabajo y luego poner objetivos específicos, pero pensar que con 2 o 3 es suficiente, porque luego al poner los resultados van en función de los objetivos, Y tenéis que dar explicación de cada objetivo, porque a veces cuando lees un artículo dices, bueno, aquí hay objetivos, pero los resultados no tienen nada que ver, Por tanto, yo sí que os diría un objetivo general, 2 o 3 específicos y todo el trabajo en base a esto. Y si veis, cuando recojáis datos, que hay algo que es importante también estudiarlo, para el año que viene o para otra compañera o para cuando queráis, Porque esto sí que a veces pecamos, de decir, como ya busco las historias o ya miro, pues venga, ya, esto también, y luego no lo utilizaréis para nada, porque realmente os tenéis que centrar muy bien en el objetivo del estudio, y el objetivo es uno, el general, Luego los específicos serán, ¿qué tengo yo que hacer para conseguir aquello?
Y los resultados tienes que explicar pues el objetivo general, pero también qué has hecho para cada uno de los objetivos para conseguirlo. Por tanto, cuantos menos mejor. Vale más la pena centrarnos y luego pues ir haciendo trabajos o estudios. Recordar siempre cuáles son las ideas o mensajes principales que queréis comunicar. Esto es lo más importante, lo que tiene que quedar clarísimo en la diapo, en el póster, para que el público se lo lleve a casa, diríamos, y se acuerde de vosotros al día siguiente. Y cuáles son los aspectos diferenciadores de vuestro trabajo respecto al resto de trabajos. Porque a veces dices, bueno, pero sobre las úlceras, por ejemplo, pues hay muchas cosas que se han publicado. Sí, pero es que yo he estudiado esto, y esto, o he tenido estos resultados que son diferentes. Y eso es importante que también lo recalquéis, para que las personas que estén en la sala, pues de alguna manera lo recuerden y se lo lleven. La introducción, como os he dicho, una introducción pues corta, con aspectos que deben contemplar. Siempre se debería de empezar un poquito con antecedentes, una revisión pero muy cortita, la importancia teórica de por qué voy a estudiar esto, porque a veces dices, bueno, yo hago este estudio, pero ¿por qué es importante? Pues es importante porque esto no funciona, yo estoy con los enfermos y estoy viendo que los enfermos, pues bueno, tienen este déficit o tienen esta necesidad, ¿no? Ponerlo también en la introducción. Importancia teórica o práctica del tema, la hipótesis, si la tenéis resuelta, y luego los objetivos del trabajo. Y en cuanto a la metodología, lo que hemos dicho, la forma como tú has hecho aquel trabajo. Y en este apartado lo que tienes que complementar es simplemente ir pensando lo que has hecho y lo vas escribiendo. Resultados, bueno, poner los resultados que has obtenido. No hace falta maquillar los resultados, No todos los estudios salen bien, A veces haces algún estudio y dices, uy, qué mal me ha salido. Pero te ha salido así, públicalo, si eso es bueno. No tenemos que publicar todo lo bien, que salga todo no sale bien, Muchas veces, para que algo salga bien, hay 7 personas que ya han hecho un estudio y les ha salido mal. Y a partir de aquí tú cambias las variables o cambias algo del perfil demográfico, cambias alguna cosa o valoras alguna variable que no la han tenido en cuenta y la introduces, y a partir de aquí pues te salen otros resultados. Pero si los resultados no son buenos del estudio, yo os diría hacerlo y presentarlo, porque seguro que al año siguiente o alguien de la sala dice, oye, pues esto vale la pena estudiarlo, ¿no? O a lo mejor si yo lo hago, yo qué sé, a veces en una comunidad algo puede ir de una manera, ¿no? Y en otra o en una zona rural, porque hay muchos factores que intervienen a la hora de tener unos resultados, muchísimos factores, que a veces no se tienen en cuenta, pero están ahí. Por tanto, yo sí que os diría que sea como sean los resultados hay que publicarlos, Y como ya hemos dicho, siempre los resultados, intentar hacer gráficas, intentar hacer tablas, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Muchas veces te quedas con la imagen porque nos entra más por la vista, porque cada vez escuchamos menos, estamos todo el día delante de los ordenadores o de los teléfonos móviles o de 40.000 pantallas no táctiles, porque es verdad, no solo los jóvenes, incluso gente un poco más mayor, ¿no? Que hay gente que se ha metido en el carro, ¿no? También de las TICs, Por tanto, las imágenes tienen para trascender y luego para acordarte de ellas, Y luego discusión y conclusiones, pues bueno, aquí explicar un poco. Discusión está muy bien, comparar tu estudio con otros estudios, porque esto también le da mucha fuerza a tu trabajo, ¿no? Y si no tenéis mucho porque tenéis poquita bibliografía o algo, pues bueno, hacer las conclusiones de vuestro estudio, lo que haya salido, sin maquillarlo y sin lo que es, no hace falta hacer más. Referencias bibliográficas, poner las que hayáis consultado. Las referencias van muy bien, porque incluso a veces cuando haces una búsqueda, si encuentras un trabajo que está con mucha bibliografía, yo suelo revisarla siempre y mirarla, porque a veces puede haber algún tema o algo que esté estudiando, yo esté trabajando y diga, mira, voy a leer este artículo a ver qué dicen, ¿no? Porque me puede ayudar pues, a mí a hacer otras cosas. Y luego el tema de los agradecimientos, agradecimientos a personas que no han sido realmente los que han hecho el trabajo, pero sí que te han ayudado pues, a pasar un cuestionario a veces, o que te han ayudado a contactar con las enfermas y a llamarlas. Bueno, pues es un trabajo que es invisible, que no es el trabajo realmente de lo que es la redacción de la comunicación o el póster, pero bueno, sí que han hecho un trabajo y hay que agradecérselos, ¿no? Porque si están, pues poner el nombre también para que salgan. Por tanto, ya entramos y ahora ya iremos más rápido. ¿Cómo hacer una comunicación? Tú dices, mira, he presentado un abstract al Congreso de Uro y me han aceptado el trabajo en una comunicación. A ver, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo lo tengo que hacer? Reglas para diseñar la primera diapositiva, no lo olvidéis nunca.
Recordar que es nuestra tarjeta de visita, por tanto tiene que ser muy bonita la primera. Y no hace falta poner mucha cosa, una diapo blanca con el título, el nombre y el centro de trabajo, y si queréis una imagen o poner lo que queráis, pero sí que es la tarjeta de visita vuestra. ¿Por qué? Porque dice cuál ha sido vuestro trabajo, el trabajo que vosotros habéis llevado a cabo, vuestro nombre y si lo habéis llevado en un centro o en otro. El título de la intervención debe de destacar claramente, sobre todo los títulos. Os aconsejo, no hagáis títulos de 3 y 4 líneas, porque son larguísimos. Un título cortito, de una línea y como mucho 2. Intentar centrar todo lo que es vuestro trabajo en un título corto, un título que sea muy fácil de lectura y que sepas enseguida que tiene el contenido del trabajo. No olvidar vuestro nombre, Yo he visto presentaciones que a veces las hacen y les digo, pero ¿y el nombre no lo ponéis? Ay, es que me hace un poco... No, es que tienes que ponerlo, si lo has hecho tú, si el trabajo es tuyo. O tú o los autores, si sois 6 autores, los 6 autores en la primera página, en la tarjeta, tarjeta vuestra, identificación. Y los autores. Y yo sí que os aconsejaría poner siempre el email, porque eso facilita mucho cuando tienes la presentación para contactar con las personas. Incluir la institución, vale la pena incluirla. Yo sé que a veces no nos dan los días y a veces no nos ayudan tampoco a buscar pues, para que nos gestionen la parte económica del Congreso, yo lo sé, pero le da muchísimo valor. A veces dices, estoy enfadada y no quiero poner el logo, ¿no? Porque mira, no me han ayudado, no me dan los días, lo he hecho yo en mi casa, robando horas a mi familia, a mis hijos. Bueno, pero lo tenéis que poner, porque lo habéis hecho el trabajo en aquel hospital o en aquel centro de atención primaria y eso le va a dar muchísimo valor a vuestro trabajo. Es como un sello, ¿no?, de decir se ha hecho en esta institución, porque si no ponéis ninguna institución te pierdes un poco. ¿Dónde lo han hecho? ¿Entendéis? Por tanto, yo sí que os aconsejo poner el logo o poner el centro donde habéis hecho el trabajo. Y después cuando volváis al hospital, decir, mira, llevé el logo y el hospital y allí todo el mundo lo vio, por si os cae algún día extra. Y luego, mantenerla el tiempo adecuado. La primera, no hace falta que la mantengáis mucho tiempo. El tiempo adecuado para que la gente pueda leer, pues bueno, el título y la persona o las personas que lo han presentado. Y así en cada una de las diapos, es tener en cuenta un poco lo que hay escrito y cómo vosotros vayáis explicando y a partir de aquí vais pasando. Reglas para diseñar el fondo de la diapo. Como os he dicho antes, normalmente antes se hacían siempre en azul marino o negra, y luego letra blanca o amarilla. Bueno, se veían, estábamos acostumbrados, y no se ponían casi imágenes, era todo letras y luego sí que los resultados casi siempre se ha puesto gráficos, pero era, ¿qué pasa en esta diapo con fondo azul marino? La letra es pequeña, se lee poco, pero ¿qué pasa con el fondo oscuro? Que te cansa la vista. Cuando tú estás leyendo todas las diapos que te van pasando cada X tiempo, una diapo, otra diapo, otra diapo, con el fondo oscuro, a ver, que está bien, si se pone la letra blanca y alguien lo pone, pues perfecto, no pasa nada, ¿no? Pero te cansa un poco más la vista. Es diferente en un blanco, en un tono así claro, que en un tono oscuro, porque parece que te cansa un poco más la vista. Por tanto, yo sí que os recomiendo utilizar fondos claros. Es recomendable también utilizar pues, colores básicos, que vosotros podáis leerlo bien y que penséis que las personas que están en la sala también lo van a leer bien, ¿no? Y luego, pues bueno, se pueden modificar los colores del fondo para diferenciar partes. Si tú dices, yo quiero recalcar mucho de la metodología, esto. Pues bueno, pones un cuadro en otro tono de color, pones la letra en otro tono de color, como queráis, porque podéis recalcarlo. O pones una forma de autoforma para recalcarlo, no sé, una imagen, lo que queráis, porque se puede hacer, no hace falta tampoco poner distintos tonos de color en una diapo. El texto, veis un poco la diapo con la tira de cosas escritas, que sí que, bueno, está bien, ¿no? Porque dices, lo vas leyendo y a lo mejor no se te olvida todo, pero tampoco haría falta escribir todo, es mejor escribir poquitas cosas y a modo de índice. Pensar siempre que la diapositiva, el PowerPoint, es un poco, te ayuda a hablar o te ayuda a hacer tu comunicación, pero nunca tiene que ser él solo el que la dé. Yo no sé si sabéis, pero ahora hay mucha gente que está en contra del PowerPoint.
Hay mucha gente, bueno, como en todo, ¿no? Hay gente que siempre está a favor y otros que están en contra, ¿no? Están en contra porque, bueno, también hay personas, que es lo que hemos dicho, es un recurso más que tú tienes para hacer una presentación o para hacer un póster, y entonces, dependiendo de cómo lo utilices, pues lo utilizas bien o no lo utilizas bien, ¿no? Cuando tú haces una diapo con todo escrito y una y otra y simplemente lees, dices, bueno, pues eso, pues sí que es un PowerPoint, pero no es un poco la finalidad de, ¿no? Porque, de hecho, esto te tiene que ayudar a reforzar lo que tú dices, pero nunca a que sea él lo que lo dice, porque si es esto ya dices que lo pongan en la web o que me lo pasen por email y yo me lo leo y no me hace falta ir, ¿entendéis? Porque normalmente cuando vamos a los sitios buscas algo diferente, ¿eh? Buscas un contacto, porque un ejemplo, alguna cosa que aquí no está, ¿eh? En la diapo nunca está, ni que haya mucha letra, ¿eh? Ni que pongan los ejemplos, que hay gente que incluso pone los ejemplos, ahí no está, ¿eh? Por tanto, la diapositiva es algo que te ayuda, ¿eh? A que aquello llegue mejor al público, pero nunca tiene que ser sustitutivo de un profesor o de una persona que explica algo, porque si no, perdidos estamos, ¿eh? Debe de ser legible, debe de suministrarse de forma progresiva. Cuidado con aquello que haces una diapo y ahora pones las letras que caen, ¿no? O que aparecen por la derecha, o que te van por la izquierda. A ver, si tenéis mucha práctica, bueno, lo podéis hacer también, ¿eh? Es lícito, pero cuidado, porque a veces ya estás un poquito nervioso porque estás delante de un foro que es grande, ¿no? Y a veces la letra cae más deprisa y otra no cae, o otra se queda estancada por algún sitio. Y esto lo único que va a hacer cuando pones mucho movimiento es que te ponga nerviosa, ¿eh? Incluso a la gente que está, cuando tú ves algo, a veces dices, bueno, a ver si cae ya, ¿no? La letra o la palabra o lo que sea, ¿no? Porque no termina de caer, ¿eh? Por tanto, bueno, si queréis poner algo a nivel de título o alguna cosa está bien, pero yo sí que os aconsejaría que todas las diapos no lo pongáis, ¿eh? Porque si no también cansa, ¿eh? Esto. Y después, pues bueno, los fondos que han de contrastar adecuadamente con líneas y con el texto y un poquito con todo, ¿eh? El tipo de letra y tamaño, ahora lo veréis, que además en Enfuro está también en la página web, el número de palabras y líneas, los colores y el movimiento, que es lo que hemos dicho, ¿eh? Todo de alguna manera sí que tiene que ir en coherencia con la presentación, ¿eh? Los gráficos, acordaros siempre de poner el título del gráfico, ¿eh? Porque a veces a alguien se le olvida, ¿eh? Pone el gráfico y luego, ¡ay! Y cuando ve el póster dice, no he puesto el título. El título del gráfico es muy importante. Cuando os he dicho, no escribáis si hacéis un gráfico. ¿Por qué? Porque el título ya te dice de qué va el gráfico. Y tú ves el gráfico y ya ves los resultados en el gráfico, ¿eh? Por tanto, acordaros siempre de poner el título, ¿eh? Tienen que tener un tamaño adecuado, con trazos visibles, tienen que presentar los datos ordenados también, una cosa detrás de otra, ¿no? Casi siempre se empieza por el perfil demográfico y a partir de aquí se van poniendo lo que son los resultados, ¿no? Y se tiene que leer de forma fácil, ¿eh? Y de forma rápida. Más reglas, ¿no? Las tablas. Normalmente las tablas se aconseja que en una diapositiva no se ponga una tabla de muchísimas columnas o de muchísimas filas. ¿Por qué? Porque no se lee. Hay gente que pone en tablas, sobre todo a veces en los mismos hospitales cuando se hacen presentaciones a consejo o cosas de estas, que se pone en la tabla que, bueno, que es un Excel con 40.000 columnas y 40.000 filas. Aquello no se lee, es infumable, aquello vale más que lo des en un papel, ¿no? Pero sí que en las presentaciones yo os diría la tabla que sea, pues bueno, si tenéis que hacer más de una, pues hacer más de una, pero la tabla que no tenga demasiado fila ni demasiada columna, porque si no también pues cuesta más de hacer la lectura, ¿eh? Y ya pasaríamos a lo que es el póster, ¿eh? Esto sería la comunicación, veis que el trabajo es el mismo, será para una cosa o para la otra, pero dice, bueno, no me lo han aceptado como comunicación y me lo han aceptado como póster. Claro, aquí ya tenéis que pensar de forma diferente. El póster es todo un trabajo en un cartel, ¿eh? La diapositiva puedes presentar, ahora ya están poniendo en algunos congresos tope de diapos, ¿eh? Porque hay gente también que tiene 8 minutos y lleva 40 diapositivas. Eso no se puede llevar de ninguna de las maneras. ¿Qué pasa? Que como luego no tienes tiempo, vas pasando deprisa y bueno, y ya ni las lees ni las haces. Os tenéis que preparar muy bien el tiempo que tenéis, las diapos que tenéis y hacer el control, ¿eh? Te puedes pasar unos minutos, pero lo que no te puedes es al final pasar 15 diapositivas deprisa y corriendo porque ya no te da tiempo. Y eso ha pasado y seguro que lo habéis visto en más de un sitio, ¿no? Eso queda fatal. Y además la mitad del trabajo las personas que están allí no lo valoran, ¿eh? Por tanto, el tiempo es importante que lo ajustéis y el número de diapos también. Normalmente en los congresos ya te dicen, tienes de tiempo 8 minutos. Bueno, pues con 8 minutos tú calcula
¿Cuántas diapos puedes poner? A veces dices, no, pues pongo muchas o las que pueda para que no se me olvide nada. No, piensa, ¿qué quieres tú recalcar de tu estudio? ¿Qué quieres tú que las personas que están en el congreso realmente lo vean claro? Y entonces haz pues 10, 12, 15 diapos, no hagas más, porque es que no te va a dar tiempo, o las vas a pasar tan deprisa que a la gente no le va a dar tiempo de hacer la lectura de la diapo. El póster es un grito en la pared. Esto sí que es, a veces dices montones de póster y a veces sin darnos cuenta te vas a alguno que te ha llamado la atención. Es como si hubiese dicho, ven a leerme, y tú corriendo vas para allá a leerlo. A ver, ni que haya una plantilla, siempre puedes también tú hacer un poco el diseño, poner cosas diferentes, ¿no? Pero un póster que a veces va todo con letra y que es muy pesado, casi que ya ni te apetece ir a leerlo, o lo empiezas y no lo acabas leyéndolo. Por tanto, el póster lo tenemos que pensar que tenemos que poner todo nuestro trabajo en lo que es una diapositiva, en forma vertical y con las medidas que nos hayan mandado o tengan normativa al Congreso. La composición es exactamente igual, el tema de los autores, el título, la introducción, los objetivos, todo igual. Una vez que está el póster, que sepáis que normalmente la lectura más fácil del póster es de la mitad para arriba y más la derecha que la izquierda. No sé si hay algún trabajo científico sobre esto, pero es así. A partir de la mitad para abajo del póster, pues cuesta un poco más. Aunque no te tengas que agachar, que el póster esté alto, pero te cuesta un poco más la lectura. Lo que lees muchas veces es lo primero y a veces después ya no lo acabas. Y más la parte de la derecha que la izquierda. Os lo digo ¿por qué? Porque cuando hagáis el póster lo tengáis en cuenta. Para decir lo más importante o lo que yo quiero que recalque, como tú el póster, el diseño, lo puedes hacer como quieras, tú puedes poner introducción, objetivos y metodología, y a la parte derecha poner los resultados, si tú realmente quieres que la gente vea lo que son los resultados del póster. Tipos de letras, igual en diapos que en póster. Yo os aconsejo siempre Arial, Times o Verdana. Podéis utilizar otras, pero son las que mejor se leen y las más fácil también de lectura. Si no, probarlo cuando vayáis a casa, probarlo en las diapositivas, probar algún otro tipo de letra, poner Arial y otro tipo de letra y veréis que realmente cuesta más el leerlo. Letras mayúsculas, hay muchísima gente que le encanta hacer las diapos todo en mayúscula. El título lo hacen con letra muy grande y el resto con pequeñas. La letra mayúscula es también cansina, te cansa cuando lees mucha letra mayúscula. En cambio, la minúscula, que es la normal, para que veáis dónde está el lápiz y abajo, es que se lee, la puedes poner un poquito más grande si quieres, para hacer mejor lectura, pero se lee muy bien. Por tanto, el título sí que diría, bueno, pues ponerlo en mayúscula, si queréis poner el índice de lo que es los objetivos, la introducción en mayúscula también, pero yo lo demás os diría, ponerlo en minúscula, le aumentáis el tamaño, si queréis recalcar algo lo podéis poner en negrita. Intentar utilizar la menos negrita posible, porque a veces se utiliza muchísimo la negrita porque todo se considera importante y al final ya te pierdes, también con la negrita. Por tanto, si hay algo que realmente dices esto, quiero recalcarlo, o lo pones en otro tono de color, o lo pones en negrita, o le pones un cuadro para que se recalque, o una autoforma, o lo que sea. Pero si podéis utilizar minúsculas. El tamaño de la letra en el póster, lógicamente, será diferente que en una diapo, porque tiene que ser mucho más grande. Aquí en Furo también está en la página web, ya te lo dice más o menos cómo lo tienes que hacer. No obstante, yo os diría, cuando ya tengas la diapo esta vertical, con el tamaño que te hayan dicho las normas del Congreso, yo sí que os diría probar y luego mirar cómo queda, porque muchas veces te piensa que queda bien y cuando lo ves dices, uy, esto no se lee bien, o no me gusta, o no me termina de encajar lo que hay, ¿no? Y entonces lo vas cambiando. Colores, tipos, figuras y gráficos, pues lo que hemos ido diciendo un poco, ¿no? Tener en cuenta pues que sea el póster armónico también con el tema de los colores, jugar también con el color de los gráficos, sabéis que en los gráficos también podemos poner distintos tonos de color, pues entonces jugar, si jugáis con azules, pues con azules o con rojos, con los colores que vosotros decidáis si queráis, pero jugar un poco con todo lo que hay, ¿no? Porque bueno, pues el buen gusto de alguna manera siempre prima, ¿no? en cualquier cosa que presentemos. Claro, aquí cuando presentáis algo en una comunicación con diapositivas es diferente, porque te lo llevas en un pendrive, que normalmente te lo llevas en 2 por si uno te falla, te llevas un impreso por si te falla la tecnología y por si acaso lo tienes que leer, mejor ir precavidos y llevar todo, y
el póster es diferente. Cada vez más se tiende a pósters digitales, que no los tengas tú que imprimir y llevar, ¿eh? Pero claro, si lo tienes que imprimir, tienes que tener en cuenta también, pues bueno, una serie de cosas, ¿no?, a la hora. Incluso a veces, pues tienes que llevar las enganchinas para poder colocarlo, tienes que llevar, bueno, y luego tienes que presentarlo, ¿eh? En casi todos los congresos el póster, igual que la comunicación, se presenta. Lo que pasa es que se presenta a un grupo pues como más reducido, ¿no?, porque normalmente, pues bueno, está delante o de pie delante del póster. Una vez que tienes hecho el póster, lo puedes guardar en JPG. También os digo y os aconsejo volverlo a abrir y lo revisáis, porque a mí me ha pasado, que lo guardas en JPG y lo miras y luego me ha cambiado. Pues alguna imagen me la ha destorotado, me la ha puesto en otro sitio, me ha cambiado alguna letra, o bueno, pues es cuestión de volverlo a repasar y entonces intentar ajustarlo para que te quede bien. Pero normalmente cuando tenéis que enviar un póster, porque hay pantallas digitales al congreso, lo puedes guardar en JPG y con las medidas que te marquen la norma del congreso. Y aquí os he puesto diferentes plantillas de pósters, para que veáis pues un poco tonalidades de color, un poco que a veces dices pues tampoco es tan complicado porque algunos son fáciles pero también quedan bien, que veáis un poco lo que hay. Veis que en todos ellos hay lo mismo, hay el mismo índice, los objetivos, la metodología. También cada vez más a veces, y últimamente ya lo piden, ya no te piden introducción. A veces en el abstract ya te piden directamente objetivos, metodología, resultados y las conclusiones del estudio. Siempre, cuando vayáis a presentar algo, mirad bien cuáles son las normas, porque no todos tienen las mismas normas, siempre. Las normas del congreso. Si te dicen, pues venga, esto, yo qué sé, lo tenéis que hacer con estas medidas, pero no empecéis a hacer algo sin mirar las normas, porque si no lo tendréis que volver a hacer, porque no son todas iguales tampoco. Hay congresos, en algunos yo he visto que los pósters son horizontales. Si lo haces en vertical ya no te queda bien, porque luego ni que tú lo vayas haciendo, al ponerlo en vertical se te desencaja todo. Hay algunos que ya te dan la plantilla, por tanto tienes que utilizar la plantilla que te dan, porque es obligatorio. Quiero decir que siempre lo primero es mirar las normas y después, una vez ya mirar cómo lo tienes que hacer, a partir de aquí tú ya te planificas cómo vas a presentar tu trabajo. ¿Veis? Estos son otros también. Estos son de atención primaria, los he sacado de internet, no me los he inventado. Son realmente pósters, que a veces hay un congreso de atención primaria y dicen, mira, este año van cambiando las plantillas, no las cambian como veis lo que es la estructura como sí, pero cambian el color o cambian alguna cosa. ¿Veis, por ejemplo, este primero en azul marino? El fondo. ¿Veis el fondo? Como la parte de arriba donde pone autores y tal, debajo del título, hay como un color de fondo. ¿Lo veis, no? ¿Qué pasaría en este póster? Que si no hubiesen hecho las tablas para escribir el cuadro de texto, si no ponen cuadro de texto, ¿qué pasa? Pues que tú escribirías un cuadro de texto en lo que es en el fondo de la diapo y no se leería bien, porque claro, está toda, la veis, ¿no? Está toda como difuminada. Cuidado con los fondos difuminados, hay mucha gente que lo hace también, Es decir, cojo una foto, le pongo como un fondo de agua y queda como muy bonito, pero luego cuando escribes no se ve nada. O cuesta mucho hacer la lectura. Yo ya os digo, podéis hacer como queráis, porque es cuestión de ir probando e ir buscando como a vosotros os gusta. Pero yo sí que os aconsejo, y veréis alguno que he traído también, que están muy bien, son muy bonitos, pero claro, cuesta más de hacer la lectura. Diferentes tonos de color, veis que son diferentes, que a veces dices, oye, es que si nos dan la plantilla no puedo jugar. Sí que podéis jugar con cuadros de textos de colores, con imágenes, con lo que queráis, pero podéis jugar también, podéis hacer un diseño propio. Mirar estos son míos además, ya os lo he traído para que veáis. Aquí hay muchísima letra, lo habéis visto, esto de hace años, hay muchísima letra. Sí que intenté compaginar de alguna manera con alguna imagen, también es verdad que no había resultados estadísticos. ¿Por qué os digo esto y por qué os lo he traído? Porque muchas veces dices, yo un trabajo estadístico no lo sé hacer. O para empezar, yo no puedo hacerlo, ¿no? Aquello de una muestra, luego en el Excel o en el SPS, buscar y... Bueno, pero a veces estáis haciendo algo vosotros que estáis trabajando, que puede ser importante llevarlo a un fórum para que vean si otros lo trabajan o si no lo trabajan, si a lo mejor es una vía de desarrollo y de trabajo de enfermería,
Y también está bien, ¿eh? No tiene por qué ser todo datos estadísticos y SPS. Se puede empezar con lo que vosotros veáis, ¿eh? Incluso con el trabajo que vosotros estáis haciendo y veáis que dices, mira, pues esto sería importante si se pudiese hacer en otros sitios. O simplemente quiero llevarlo para que sepan que yo estoy trabajando este tema. Por tanto, es mucha letra. Igual lo podía haber hecho mucho más claro, quedó demasiado, pero bueno, para que veáis que las modalidades. Esto es la plantilla, ya la daban, ¿eh? Te daban la plantilla, lo único que tenías que hacer tú, pero sí que podías cambiar el tono de color, ¿eh? Entonces tú también puedes jugar con el tono de color. Aquí veis otros. ¿Veis este, por ejemplo? Es de una guía de estilo que hicimos en el Arnau hace unos años. Bueno, los resultados, no teníamos el resultado estadístico. Es una guía de estilo que hicimos y entonces es un poco la explicación de la guía de estilo. Y ayudando a la explicación, ¿qué hay? Pues hay fotos que hicimos de los profesionales diciendo algo, ¿no? Porque a veces la foto, pues aquello que dice una foto o una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Pues bueno, un poco el acompañar, el estar, el llamar a la puerta, cosas muy elementales y muy básicas, pero que de alguna manera cada vez se nos estaban olvidando más y dijimos, vale la pena escribirlas y vale la pena tener, pues bueno, un librito, una guía, ¿no? Bueno, pues lo presentamos, porque, oye, lo habíamos hecho, ¿no? Y habíamos trabajado muchísimo, las cosas no se hacen sola, ¿eh? Aunque sea así en plan de... Pero bueno, y aquel otro también era del todo hospitales. Otros pósters, ¿eh? ¿Veis aquí? El fondo azul. ¿Qué cuesta leerlo? Cuesta muchísimo. Es un póster que es bonito, porque tiene mucha imagen, tiene muy poca letra, pero claro, no sé si es el fondo, no sé si es que las imágenes, al ser tan cuadradas, a lo mejor se le hubiesen dado distinta tonalidad de color. A ver, es fácil criticar, también os lo digo, cuando tú lo haces es muy complicado, luego cuando lo ves es más fácil. Pero bueno, seguramente... A lo mejor el fondo, si hubiese sido un tono azul más claro, la letra negra, no sé, pero seguramente hubiese lucido mucho más este póster, porque es un póster que está muy bien y marca un poco con las cosas que hemos dicho. Imágenes, poca letra, bueno, pero veis que queda. Este de aquí, que es un ictus, les costó la tira a las enfermeras encontrar la imagen. Tenían claro, además, que querían poner esta imagen, ¿no? Claro, pusieron el fondo de agua, ¿sabéis? Cuando la imagen tú la quieres esclarecer un poco, ¿no? Pero claro, es muy difícil de leer, este póster, porque tiene muy poca letra, muy poca, y alguna imagen. Pero imaginaros este póster con la letra de los otros que hemos presentado. Esto es infumable, esto no se lo lee nadie, Es que vas allí y dices, mira, a no ser que te interese mucho, y te vas ya directamente a los resultados o a las conclusiones. Pensar que cada vez más, como hay tantas cosas y hay tantos artículos y tanto, muchísima gente ya se va siempre a las conclusiones. Pensar siempre de hacer muy bien las conclusiones, porque hay gente que cuando lee un artículo ya no lo lee todo, ya se va a las conclusiones. ¿Qué conclusiones ha tenido este estudio? ¿Dónde lo han hecho? Y a partir de aquí, si me interesa, me lo leo todo, si no, ya no me lo leo, porque tenemos mucha información. Otro póster, mirad aquel. Aquel es un póster que hicieron llevadoras. ¿Qué quisieron? Quisieron marcar en el fondo del póster, poner el agua de la piscina, porque era pues unas sesiones de piscina para las embarazadas. El póster está bien también, porque hay fotos, hay poca letra, la composición también está bastante bien, pero al poner este fondo de agua tan azul, queda como, no sé, para que lo veáis, A lo mejor si hubiesen puesto otro fondo que no incluso claro, las fotos se hubiesen visto mucho mejor, se ven las mujeres, ¿no? Pues cómo se están bañando, las embarazadas, el aula, bueno, hubiese sido diferente. Y mirar este es de atención primaria. Es muy sencillo, este lo he escaneado y para que lo veáis, que no hace falta complicarnos la vida, que a veces las cosas son muy sencillas y nos la queremos complicar muchas veces. Mirar qué sencillo. Este explica lo que han hecho tal cual. Una introducción con 5 líneas, objetivos clarito con 3 líneas, la metodología súper corta y resultados los gráficos. Porque además son muy entendibles, Tú te pones y enseguida los lees, Y el gráfico, creo que está lo que es el título del gráfico, lo ha recalcado en otro tono de color. Pero es sencillo, es claro y se lee fácilmente. Este sí que lo puedes leer y puedes hacer una lectura fácil. Aquí habría dos más, para que veáis cuando ponemos tanta letra. Y el color, mirad aquel color verde, verde esperanza. Pero es un verde
¿eh? Es un verde como pistacho así, fosforito, ¿no? Los colores fosforitos no los pongáis nunca, porque molestan mucho a la vista. Cuando llevas un ratito mirándolos, tienes que apartar la vista del fosforito, porque te molesta, ¿eh? Un poquito sí, pero poquito, ¿eh? En cambio, el póster está muy bien también, ¿eh? Tiene letra, pero tiene poca, tiene un gráfico, porque debe de tener pocos resultados, y bueno, no está mal tampoco, es muy sencillo, pero también seguro explica lo que están haciendo. El otro está súper elaborado, seguro que les ha costado la tira hacer este póster, ¿eh? Porque hacer un póster cuesta más, ¿eh?, que hacer una diapo para explicar oral, ¿eh? Pero para que veáis qué complicado, esto como no lo sepas del tema o no lo leas 2 veces, a veces hasta te pierdes, ¿eh? Porque cuando empezamos con flechas y con cosas es un poco ya más complicado. Aquí tenéis 2 más, ¿eh?, para que veáis también que están bastante bien. Mirar aquel, cuidadores principales. Mirad qué sencillo es, para que veáis que no hace falta de entrada, si no habéis hecho ninguna presentación o ningún trabajo, no hace falta que os compliquéis la vida. Empezar por uno sencillo, uno que sea así, que sea fácil, para empezar el año que viene. Y luego poco a poco, pues ya iréis haciendo, ¿eh? Pero veis que es muy sencillo, ¿eh?, que no tiene... Ha utilizado el fondo de la diapo, ¿eh? Después ha puesto cuadro de texto con una autoforma y le ha puesto un poco de color para resaltar y una foto en el medio, para que veáis que no... Y aquí están las plantillas de Enfuro, ¿eh? La plantilla que vosotros tenéis en la web de Enfuro. Y bueno, para que veáis también, os he hecho una composición, esto lo he hecho yo, ¿eh?, es la composición, más que nada, pero para que veáis, ¿no?, que es un poco, pues bueno, lo que es el cabezal, diríamos, de la diapo, queda muy bien siempre que pongáis el congreso donde vais, ¿eh?, porque es un poco la entrada, no es la tarjeta de entrada del congreso, y a partir de aquí podéis hacer 40.000 composiciones. Podéis hacer pues cuadros para poner los textos, la metodología, los resultados, combinar siempre los colores pensando en el encabezamiento, ¿no?, de lo que es la diapo como tal. Por ejemplo, aquí si utilizáis colores de gráficos muy diferentes, yo os diría utilizar alguno diferente, pero siempre utilizar el azul, ¿no?, para hacer lo que es la combinación un poco y la armonía de lo que es el póster como tal, ¿no? Podéis poner alguna figurita, podéis poner los libros, lo que queráis, ¿eh? Pero para que veáis que son 2 pósters teniendo la misma plantilla, no me entretuve demasiado tampoco, seguro que si vosotros os ponéis lo haríais mucho mejor, pero para que veáis que podéis hacer, pues bueno, lo que queráis, ¿eh? Un fondo de color, incluso podéis poner un naranja quedaría bonito también, ¿eh? Porque pensar que el encabezamiento lleva azul marino, azul cielo, naranja y blanco. Pues podéis jugar con estos colores y a partir de aquí hacer todo lo que es el póster, ¿eh? Si jugáis con estos colores queda como muy armonioso todo el póster, ¿eh? Si queréis ir con la moda, pues pensar qué se lleva este invierno. Colores de este invierno, va, ¿lo sabéis o no? El verde botella se lleva mucho, yo llevo los pantalones. El verde, el lila, bueno, se lleva un poco colorido, ¿no? Y a veces dices, voy a hacer la presentación, el póster, ¿qué colores se llevan este año? Estos. Bueno, no poniendo pistachos, ¿no? Ponéis tonos claros, tonos... Pero dice, pues voy a poner los colores de moda, pues también lo podéis hacer, ¿eh? Hay que ser creativos para todo, ¿eh? Y bueno, yo es esto lo que os he preparado. Si queréis ahora preguntar algo, si queréis que entremos en... No sé cómo vamos de tiempo, Monse. Ya estamos, ¿no? Pues entonces, ¿queréis preguntar alguna cosa? ¿Queréis comentar algo? Seguro que muchos de vosotros ya lo sabíais porque habéis presentado pósters y son bien bonitos, que los he visto, ¿eh? Y comunicaciones también. Pero bueno, a veces cuando vas a una conferencia, a una charrada, no es para aprenderlo todo, sino para decir, esto no lo sabía, ¿no? Mira, esto me lo apunto. Pues es Ana, eso. si te parece, esta tarde que tenemos la exposición de póster, te puedes Entramos. quedar por aquí y nos das tu opinión, Vale. que seguro que vamos a aprender. Vale. Algunos estáis muy preocupados porque hay que defender el póster, que lo defiende el que quiere defenderlo. O sea, ahí no obligamos a nadie a ponerlo. En ningún momento se va a evaluar el contenido en sí del póster, si lo ha hecho mejor o si lo ha hecho peor, sino cómo podemos comunicar esa idea y cuál es la mejor forma de hacerlo. Y yo creo que, Ana, ese turno de palabras que podríamos tener ahora lo podríamos tener luego y nos ayudaría mucho. Pensar que siempre las críticas son en positivo, ¿eh? Nunca en negativo. Siempre. Cuando tienes algún amigo que te dice, qué bien, está muy bien, perfecto, a mí no me sirve esto, yo prefiero que me diga, está muy bien, pero esto si lo hicieras de esta manera o aquello, porque es la forma de ir mejorando, ir creciendo y cada vez ir haciendo las cosas mejor, ¿eh?
Quiero decir que siempre que la crítica sea constructiva, adelante para hacerla. Yo ya os he traído pósters que yo hice y ahora no los veo bien, ¿eh? Yo misma los he criticado, por tanto, ¿vale? Pues venga, gracias.